Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de ProManagement y al público que se está conectando. Les damos la bienvenida en este tercer día de webinar. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Davis Jara-Vilca, ¿no? El ingeniero Davis es CEO de Constructecnia.com, el supermercado digital de la construcción. También nos acompaña, es CEO de BF Ingeniería y Construcción. Él ha sido jefe de planeamiento en la construcción del Centro Comercial Real Plaza Cusco, segunda etapa. Coordinador BIM en Proyecto Ingenieros Civiles. Ingeniero de seguimiento y control de proyectos de HIHE, Ingeniería y Construcción. Especializaciones en gestión de proyectos Lean Construction y BDC BIM. Ingeniero civil de la Universidad Nacional de San Antonio Abad de Cusco. Davis, muy buenas tardes, te damos el pase para que puedas empezar. Genial, muy buenas tardes a todo el público de ProManagement y agradecerle por la invitación. Y en esta oportunidad vamos a tocar un tema que es relacionado a la planificación de obras aplicando Lean Construction y BIM. ¿Ok? Entonces, sin más que decir, ya que Igor me ha presentado, iniciamos. El presente webinar vamos a tocar tres ejes principales. Primero vamos a mencionar qué es el planeamiento en obra, qué es Lean Construction y BIM, y cómo estos se alinean o pueden ser utilizados en la etapa de planeamiento de una obra. Posterior vamos a hacer un caso práctico, en este caso una obra de retail, cómo es que aplicando la herramienta Lean y BIM ha sido muy provechoso en la etapa de planeamiento. Entonces, iniciamos con el capítulo 1, planeamiento de una obra. Definamos específicamente qué es un planeamiento, ¿no? Antes de iniciar, siempre es tener claro lo siguiente, ¿no? Todo planificador debe saber que todos los planeamientos son pronósticos, y todos los pronósticos están errados. Mientras más larga la predicción, más errada estará. Mientras más detallada la predicción, más errada estará. ¿Qué nos quiere decir esta frase? Y quise iniciar con esto, que si bien es cierto que el planeamiento es una visión a futuro, no sabemos qué va a pasar de acá, imaginémonos un mes, 3 meses, 4 meses de la actividad o el proyecto que estamos haciendo. Por tanto, se dice que todos los pronósticos están errados, mientras más larga la predicción, más errada estará, y mientras más detallada la predicción, más errada estará. Y sin embargo, vayamos a otra reflexión que dice el general Eisenhower, que en la preparación para la batalla he encontrado que todos los planes son inútiles, pero la planificación es indispensable. ¿Qué nos dice? Que si bien, como lo mencionamos anteriormente, solamente la planificación es un pronóstico futuro, que puede ser cierta o no, se pueda cumplir o no, pero es necesario, es fundamental iniciar una etapa de planeamiento. Pensar por dónde vamos a dar el punto de arranque, que de seguro en el camino se van a encontrar N de dificultades, pero es necesario pensar de alguna manera cómo se va a dar el punto de arranque y con qué recursos, materiales, subcontratas y demás se ha de controlar en un caso específico de una obra. Posterior a eso, vamos a definir qué es un planeamiento en sí. El planeamiento es un proceso que toma decisiones para alcanzar un futuro deseado. Es decir, que pensamos algo para las actividades del mañana, para las actividades del futuro, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que puedan influir en el logro de los objetivos de un determinado proyecto. En resumen, el planeamiento son actividades o decisiones que se toman en el presente viendo todo lo que uno tiene. ¿Qué significa eso? Viendo la información del proyecto, viendo la experiencia de la gente, hablando de una obra, viendo el conocimiento, la experiencia, el expertise, la etapa organizacional de la empresa, la situación, dónde está ubicado el proyecto y demás, que sumado la información del proyecto más el conocimiento, da el resultado a un plan. Entonces, es fundamental tomar decisiones al día para pensar cómo atacar una obra el día de mañana. Por tanto, es necesario tener la información de este proyecto, es decir, los planos, el expediente técnico y todo lo que conlleve este proyecto. Y por otro lado, viene el conocimiento, el expertise de los ingenieros, el conocimiento por parte acumulado de todos estos ingenieros, de la empresa misma, cómo ha ejecutado una obra, para poner un plan y decir, este proyecto lo voy a ejecutar de esta manera. Entonces, en resumen, el planeamiento es la suma de la información del proyecto más el conocimiento, nos da un resultado, un plan. El planeamiento significa analizar el proyecto y definir estrategias de ejecución y control. Dentro de las estrategias de ejecución y control y gestión,
debemos evaluar dos cosas fundamentales, que es el aspecto organizativo y estratégico y el diseño del sistema de producción. En el aspecto organizativo y estratégico, evaluamos con qué recurso humano vamos a contar, cuáles son los sistemas de gestión que vamos a aplicar, establecer las políticas por parte de la empresa, las políticas de calidad, políticas de seguridad y todo lo necesario que engloba el proyecto, obviamente alineado a los objetivos del cliente, para evaluar, y mejor dicho, para definir las estrategias más adecuadas y cumplir con los requerimientos del cliente. Una vez establecido los aspectos organizativos y estratégicos, recién entramos al diseño de producción, es decir, cómo voy a atacar la obra, cómo la voy a hacer realidad, de lo que está en planos, llevarlo a la ejecución. Acá vemos más a detalle el aspecto organizativo y estratégico, ¿no? El sistema de gestión, que nos dicen que las estrategias para cada proyecto o negocio van a depender o se van a evaluar que las herramientas y metodologías de gestión que se van a aplicar o utilizar en un determinado proyecto no siempre serán las mismas. Es claro, ¿no? Porque cada proyecto es particular, cada proyecto es distinto. No es lo mismo hacer una carretera, no es lo mismo hacer un edificio de departamentos, hacer una obra retail, y etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, cada proyecto es independiente y se debe evaluar qué metodologías, qué herramientas, qué filosofía y demás se ha de aplicar en un proyecto determinado. Se establece el marco de criterios, metodologías y herramientas para el diseño del modelo de gestión de cada proyecto. Es decir, que teniendo toda la información y viendo los requerimientos del cliente, debemos establecer qué herramientas y metodologías ha de aplicar a un determinado proyecto. ¿Qué les quiero decir con esto? Hablar de planeamiento no significa empezar ya a ejecutar la obra, sino hay un tiempo debido antes donde pensamos las estrategias, los aspectos organizativos, qué sistemas de gestión vamos a contar, cuáles son los requerimientos del cliente, y a partir de eso empezamos recién a desarrollar lo otro. No primero lo otro y en el camino empezamos recién a establecer los sistemas de gestión, sino antes para posteriormente tener un sistema de producción eficiente. Bajo la definición de planeamiento, había dos etapas, ¿no? Estábamos hablando del aspecto organizativo y estrategias y el diseño del sistema de producción, ¿ok? Referente a la presente charla, hemos dicho que cómo aplicar Lean Construction y BIM en la etapa de planificación o planeamiento. En ese sentido, vamos a dar los conceptos rápidamente de Lean y BIM y cómo esto nos puede ayudar específicamente en el presente webinar a cómo aplicarlo en una obra de retail. Entonces, para no redundar mucho, solamente definimos que Lean Construction es una filosofía que nos ayuda a maximizar el valor al cliente, minimizando los desperdicios, que busca una construcción sin pérdidas. Lo más importante, para lograr una construcción sin pérdidas, Lean Construction establece un sistema de producción Lean, que en sí se busca, o toda esta filosofía busca, una producción eficiente. Esa producción eficiente se pasa en 3 etapas, ¿ya? La etapa 1, la etapa 2 y la etapa 3. ¿Qué significa la etapa 1? Lean Construction ve primero que una obra no lo ve por partes, es decir, no lo ve por partidas, no lo ve un rato de la excavación, posteriormente nos olvidamos y luego hacemos recién el solado, luego recién hacemos el cimiento corrido, luego el sobrecimiento, no. Lo ve con conjunto. En este caso, si estamos en la etapa de cimentaciones, desde la excavación hasta el vaciado de la cimentación. Bajo esa premisa, imaginemos que para una actividad hay 5 procesos, ¿no? Entonces, ¿qué dice la producción eficiente bajo el enfoque Lean? Hay 3 etapas para lograr una producción eficiente. La primera etapa dice que asegura que los flujos no paren. Es decir, imaginemos que en la actividad 1 o el proceso 1 que se le denomina, debemos asegurar que el producto final se cumpla. En ese sentido, si estamos hablando de una excavación, de una cimentación, imaginemos que el proceso 1 es la excavación, el proceso 2 que sea el solado, el proceso 3, no sé, el encofrado, y el proceso 4 el vaciado. Imaginemos que haya 4 procesos. La idea es que esto no se pare, es decir, que excave y al día siguiente continúe con el solado, al día siguiente continúe con el encofrado y al día siguiente continúe con el vaciado, en el día 4, y cumpla el producto final, que en este ejemplo esto pone una cimentación. Entonces, el primer objetivo es tener en claro que es una visión general, que es un flujo, como vemos acá, una visión general, lo dividimos por actividades y aseguramos que sí o sí el producto final se cumpla, que no se pare. Es decir, que
que tal vez un día uno escabe y el día siguiente me di cuenta que no había planificado el solado y lo pare esta actividad. La idea no es esa, que debemos asegurar que los flujos no paren. No importa si los procesos todavía no son eficientes, pero debemos asegurar esto. La segunda etapa que dice Lean Construction es que una vez que he asegurado que mi flujo no pare, debo pensar en cómo ser eficiente, cómo el sistema debe ser eficiente. Es decir, que la misma cantidad de gente o de recursos que invierten en la actividad 1, en la actividad 2, en la actividad 3, en la actividad 4 y las que correspondan para entregar un determinado producto sean las más razonables posibles y todos tengan la misma unidad de producción o la misma cantidad de producción. ¿Esto con qué finalidad? De que no haya cuellos de botella, no haya pares o no haya, en unos casos, sobreproducción o en otros casos, esperas. Y una vez logrado la etapa 2, pasamos a una etapa 3, que es que los flujos no paren. Entiendo que la gente que ya está metida en Lean Construction me entiende claramente lo que estoy hablando, ¿no? Y la etapa 3 es los flujos no paren, es decir, flujos y procesos eficientes. Es decir, que cuando ya he logrado en la etapa 2 que los flujos no paren, y lo siguiente, que mi sistema sea eficiente, debo lograr que mis procesos también sean eficientes, es decir, hacer más con menos. ¿Ok? Ese es el enfoque de la producción Lean o de un sistema de producción Lean eficiente. En resumen, ¿qué decimos? Para decir que hacemos Lean Construction y tenemos un sistema de producción Lean eficiente, debo asegurar como primera medida, asegurar que los flujos no paren, lograr los flujos eficientes, lograr procesos eficientes y podría decir que tenemos un sistema de producción Lean eficiente. Para lograr todo este sistema de producción eficiente, Lean plantea una N de herramientas. De hecho, me imagino que al día de hoy se siguen incrementando las herramientas de acuerdo al expertise y experiencia de cada persona en distintas obras. Una de las... ya expliqué un poquito de las etapas, y para cada etapa existe una herramienta determinada de cómo lograr cada proceso. Recordemos que para obtener un sistema de producción eficiente depende de muchos factores. No se logra de la noche a la mañana, no se logra en una sola obra, y no se logra en un par de días, o muchos piensan que rápidamente se puede aplicar. Es un tema de análisis del tipo de la obra, del tema organizativo de la empresa, del tema del tipo de contrato que se está estableciendo y demás. Pero más o menos, de acuerdo a las herramientas Lean que plantean para lograr que el flujo no pare, plantea las herramientas del Last Planner System o el último planificador. También plantea las herramientas de minimización de desperdicios, el nivel de actividades, que son trabajo productivo, contributivo y no contributivo, la aplicación de los buffers, las lecciones aprendidas, los 5S y los diagramas de espagueti. Que a manera personal yo lo he dividido así porque creo que en la primera etapa asegurar que todo esté controlado, disminuir la variabilidad y lograr que el flujo no pare, se puede lograr aplicando estas herramientas. En una segunda etapa, es decir, cuando ya he logrado que todo corra, debo buscar que mis procesos o que todo mi sistema sea eficiente. Bajo eso, Lean establece las siguientes herramientas, que hablamos de la física de producción, la sectorización, los trenes de trabajo, el dimensionamiento de cuadrillos, curvas de rendimiento, y de seguro que hay otras herramientas más que poco a poco la van probando, la van implementando y se va alineando a la filosofía Lean, ¿no? Actualmente estas son las más conocidas y las más establecidas. Y posteriormente existe la tercera etapa, la que decíamos, ya tengo mi flujo que no pare, ya tengo mis procesos, o mejor dicho, mi flujo eficiente. Ahora necesito que cada proceso, cada actividad sea lo más eficiente posible. Para eso plantea otras herramientas, ¿no? O existen otras herramientas, así, que son líneas de balance, cartas de balance, flujo de la cadena de valor y Kanban. Entonces, como ven, las herramientas Lean para obtener el sistema de producción hay un montón, pero hay que saber claramente en qué etapa está cada obra, en qué etapa está cada organización para poder plantear qué herramientas Lean corresponden a un determinado proyecto. Sería mentir decir que todo se puede aplicar a un proyecto sin antes evaluar la situación del proyecto, qué tipo de proyecto es, qué organización está detrás y demás, ¿no? Todo el valor humano y demás. O sea, es bastante complejo. Por ende, hay etapas para lograr un sistema de producción eficiente. Y por otro lado, hablamos de BIM, ¿no? De seguro que al día de hoy ya la palabra BIM es muy conocida, es muy entendida en el mercado porque día a día se viene posicionado adecuadamente. En este caso específico, vamos a utilizar BIM en la etapa de planeamiento. Sabemos claro que BIM nos ayuda en todos
en todas las etapas del proyecto, ¿no? Desde la concepción hasta la operación y mantenimiento, ¿no? Justamente vamos a hacerlo en la etapa de programación y la etapa de ejecución de obra. Entonces, bajo eso, vamos a, ya tocando brevemente y rápidamente el tema de las definiciones, el tema de qué es planeamiento y cómo Lean y BIM nos pueden optimizar, vayamos a un caso práctico, ¿no? Específicamente vamos a ver el caso de una obra en retail. Para iniciar cómo se hizo o cómo se aplicó Lean y BIM en la etapa de planeamiento de esta obra, vayamos a definir un poquito los datos del proyecto. El tipo del proyecto fue un centro comercial retail, específicamente hablamos del Centro Comercial Real Plaza Cusco en la segunda etapa. El sistema de gestión es un proyecto fast track, ¿no? Acá nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, de cómo este sistema de gestión es bastante complicado adaptarlo a la filosofía de Lean, porque es un proyecto que todavía no está del todo desarrollado, está en etapa de ingeniería y sin embargo ya se está construyendo. Entonces, hay cambios, modificaciones a cada rato que impiden hacer los trenes de trabajo, que impiden hacer los lotes de transferencia y demás, ¿no? Se complica bastante porque el alcance del proyecto cada vez es mayor que al inicio. La ingeniería se sigue desarrollando. ¿Qué más? El alcance del presente proyecto, a lo cual nos correspondía a nosotros, hablamos de estructuras y arquitectura. Es decir, que nos contrataron para hacer el tema de estructuras y arquitectura como contratista principal. Los hitos que se tuvo en el proyecto fueron 7 hitos parciales, que son entregas principalmente de tiendas ancla, ¿no? Y el plazo de ejecución del proyecto fue 365 días calendario, es decir, un año. Y bueno, acá vemos un poco el modelo en qué consistió el proyecto. Y la pregunta es, una vez que se nos ha adjudicado el proyecto, una vez que nos dieron el visto bueno y nos indicaron arranca, ¿cuál es la etapa que debemos seguir? Existe un proceso de planificación, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿con qué iniciamos? ¿Empezamos de frente a ejecutar la obra? ¿Empezamos de frente a mandar todos los requerimientos a obra? ¿O vemos, o nos preguntamos primero qué es lo que debemos hacer? ¿Qué opinan ustedes? Como lo mencioné hace rato, hay etapas del planeamiento, ¿ok? En este caso, nos correspondió definir las estrategias de la ejecución y la gestión. ¿Qué significa eso? Que debíamos establecer, primero, los aspectos organizativos y estratégicos del proyecto, ¿verdad? Teníamos claro cuáles eran los objetivos del cliente. Teníamos 7 hitos contractuales que hacer, nuestro alcance era estructuras y arquitectura, teníamos que entregarlo en un año. Éramos conscientes que era un proyecto fast track, que si lo hacíamos con un método tradicional, no íbamos a poder cumplir los objetivos del cliente. Por tanto, la pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué metodología, filosofía y herramienta debemos aplicar? Una vez establecida cómo es el proceso o el proceso inicial de cómo iniciar una obra, recién nos ponemos a pensar, mejor dicho, en el diseño del sistema de producción. ¿Qué pasa si lo hago al revés? ¿Qué pasa si al inicio creo que todo está de maravilla y quiero arrancar el planeamiento con Lean Construction, BIM, etcétera, etcétera, etcétera? Y me doy cuenta en el camino que los ingenieros que están involucrados no dominan BIM, no dominan Lean Construction, no saben qué es el tema de construcción sin pérdidas, no saben qué es el sistema Las Planner, no saben qué es los tren de actividades. Entonces nos vamos a encontrar con una cruda realidad, ¿no? Por tanto, la idea es hacer la pregunta antes de iniciar el proyecto y no durante el proyecto, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo lo haremos? ¿Qué metodología, filosofía y herramientas aplicaremos para cumplir los alcances del proyecto? Bajo eso, la primera tentativa, ya que sabemos que Lean y BIM, si lo juntamos, si hacemos que la interacción entre lo que dice la filosofía y aplicamos la herramienta, tenemos un gran potencial, ¿verdad? Pero no basta con decir, hagámoslo. Se trata de evaluar, de analizar lo que les mencionaba, ¿no? Y principalmente, cualquier metodología, filosofía o herramienta tecnológica que sea nueva a un entorno de trabajo, a una empresa, a un proyecto, no solamente es decir, hagámoslo, se trata de ver o tener en cuenta muchos factores. En este caso, evaluamos 4 pilares fundamentales, que es la estrategia, las personas, los procesos y la tecnología. Ok, en resumen, nos dijeron, este es el proyecto, este es el alcance del cliente y tenemos que ver cómo lo íbamos a lograr. Para eso nos hicimos las preguntas, ¿qué estrategia vamos a hacer?
con qué persona contamos, para ver si las personas ya tenían conocimiento de Lean y BIM y el proceso iba a ser más rápido, o en su defecto había un proceso de cómo hacer que las personas se alineen a los procesos de Lean y BIM y podamos lograr adecuadamente un proyecto exitoso. ¿Me entienden? Entonces es una evaluación previa de todo lo que se tiene en el proyecto antes de los procesos y la tecnología, ¿no? Sabemos que para la aplicación, primero, para la aplicación de BIM, las personas tienen que estar adaptadas con la filosofía. No necesariamente es tener solamente el conocimiento de Lean, sino aplicar y pensar como dice la filosofía. Por algo es una filosofía. Así como también la tecnología para aplicar BIM. Si realmente tenemos la gente capacitada que domine la herramienta, si realmente tenemos el hardware, el software necesario que implica aplicar la herramienta BIM. Entonces, si vemos que tenemos eso o podemos implementarlo, recién vemos o lo vamos a aplicar. En este caso, evaluamos todo eso y la respuesta fue la siguiente, ¿no? Que el diseño, a nivel empresarial o a nivel de la empresa, uno, que no era muy seguido, no era muy cotidiano aplicar Lean Construction. Por tanto, la gente no estaba familiarizada con Lean Construction. Lo segundo, el tipo de proyecto que encontramos era un proyecto retail. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los niveles no son lo mismo como un edificio de departamentos, que todo es repetitivo y es como una cuestión de fábrica, repetir el primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, etc. Entonces, además, el otro criterio o criterio que nos ayudó a definir qué es lo que vamos a implementar exactamente en Lean Construction era el tipo de proyecto, que en este caso era Fast Track. Si no teníamos bien claro la definición del alcance del proyecto, que cada rato el proyecto estaba en constante desarrollo a medida que lo ejecutábamos, y no sabíamos claro qué iba a contener en el segundo nivel, qué iba a contener en el tercer nivel, era claro que iba a modificar con mucha recurrentividad y constantemente los planes establecidos. Por tanto, no íbamos a poder garantizar unos flujos y procesos eficientes, y ni mucho menos lograr claramente que el tren de actividades corra. Entonces empezamos a decir, sabemos que el potencial de Lean, sabemos el potencial de BIM, pero es claro que nos enfrentamos con un proyecto que es un poco complejo de adaptarlo o ejecutarlo, por las razones que ya los establecí. Entonces llegamos a la conclusión que el diseño del sistema de producción, el alcance Lean que va a tener es en la etapa 1 y en la etapa 2. ¿Qué es la etapa 1? Asegurar que los flujos no paren. Tener claro que los flujos no paren. Y posterior a eso, una vez que ya estemos, que los ingenieros ya estaban adaptados al sistema, ya estaban acostumbrados un poco a aplicar Lean Construction, era pensar en la etapa 2, es decir, hacer un flujo eficiente. En ese sentido, lo que aplicamos en este proyecto fue las herramientas de Last Planner, o el último planificador, la minimización de desperdicios, el nivel de actividades, el tiempo productivo, contributivo, no contributivo, para ver si lo que estábamos haciendo daba resultados o no, evaluar nuestros trabajos productivos y ver y hacer una comparativa con otros proyectos de la empresa para ver si estamos adecuadamente o no. Obviamente los buffers o los colchones para prever o disminuir la variabilidad existente en el proyecto. Recuerden que me olvidé de comentarles que este proyecto se desarrolló o inició en julio del 2019. Por tanto, entramos a los meses de noviembre, diciembre, enero, entramos en la etapa de lluvias, lo cual iba a perjudicar considerablemente el proyecto y iba a haber una alta variabilidad sin no saber cuándo iba a llover o no. Por tanto, una de las herramientas que también se implementó fue los buffers, ¿no? Los colchones. Y la otra etapa es la física de producción, lo que se habla del sistema push y pull, la sectorización y los trenes de trabajo. Teniendo claro cuál era el alcance de Lean, qué herramientas íbamos a aplicar para cumplir el plan, recién empezamos a plantear cómo va a ser nuestro sistema de planeamiento, ¿no? ¿Cómo es que vamos a arrancar a hacer que todo el sistema, la obra, corra? En este caso, iniciamos, como dice el sistema Last Planner, ¿no? La principal herramienta que utilizamos de Lean Construction era Last Planner. No tanto porque no podamos aplicar, o porque desconocemos, mejor dicho, la etapa 2 y la etapa 3, donde podamos aplicar cartas balanza, líneas balance, etc., sino por la situación que englobaba el proyecto. Teniendo un proyecto Fast Track, un proyecto que no es repetitivo a nivel de niveles, un proyecto que recién se está desarrollando
y tiene cada modificación por parte del cliente, por parte de la ingeniería, que un día hablamos de una losa aligerada, otro día hablamos de una losa maciza, otro día hablamos que había vigas nervadas, otro día hablamos que había vigas postensadas. Es difícil establecer línea balance, carta balance, ¿no? La idea principal es asegurar que el flujo no pare, y bajo eso empezamos a optar por las Planner System. Entonces, ¿cómo fue nuestro Last Planner en nuestro caso? Fue de la siguiente manera. Planteamos el plan maestro, que obviamente es un plan general donde se establece cómo vamos a atacar de manera general el proyecto. Entonces, más o menos acá se ve el modelo, y acá planteamos que el modelo, la obra se debió ejecutar en 4 sectores grandes, por llamarlo así. El sector 1, el sector 2, el sector 3 y el sector 4, lo que se muestra en amarillo, ¿no? Y obviamente el plan maestro reflejado en un proyecto, que es claro que no está desarrollado a detalle, solamente están los lineamientos generales de cómo deberíamos atacar la secuencia constructiva a nivel de estructuras para cumplir los hitos establecidos. En este caso teníamos 7 hitos. Para lograr estos 7 hitos y cumplir con los objetivos del cliente, planteamos 4 sectores. Una vez establecido el plan maestro, era claro que debíamos aterrizarlo. ¿Y qué dice el Last Planner? Debíamos ir a una siguiente etapa, que es el pool planning, ¿no? Y cada sector, por la envergadura que significaba el proyecto, era demasiado grande para atacarlo en una sola parte, por llamarlo así. Por tanto, se hace una subsectorización o subsectores. Es decir, que el sector 1 se parte en más partes, el sector 2, el sector 3, el sector 4, etcétera, etcétera, etcétera. En caso particular, de cada sector, de acuerdo al tamaño, algunos tenían 2 sectores, algunos tenían 4, algunos tenían 6, 8, etcétera, según correspondía. Y se hacía el trabajo colaborativo con toda la gente, ¿no? Con todos los ingenieros de producción, todas las áreas involucradas, calidad, seguridad, y algunas veces se invitaba a los contratistas. La otra etapa que nos dice el sistema Last Planner y y obviamente le aplicamos el plan. Y habíamos establecido los subsectores y teníamos que ver qué es lo que realmente debemos hacer día a día o semana a semana para asegurar que el flujo no pare. En este caso es la programación a mediano plazo o look ahead, con su propio análisis de restricciones. El plan semanal ya es un plan más cercano a corto plazo para ejecutar las actividades. Y obviamente teníamos que evaluar semana tras semana los PPCs y las causas de no cumplimiento. Y el plan diario. En otras palabras, para ir a más a detalle ya cómo funcionó nuestro sistema Last Planner y cómo Lean Construction nos ayudó, en primer sentido, a cumplir los objetivos del proyecto, y lo otro era, dentro de los objetivos que nos habíamos planteado ya como empresa, era conseguir la primera etapa y una segunda etapa, que era la primera etapa, que los flujos no paren, y la segunda etapa, que el flujo ya sea eficiente, ¿no? Bajo eso, esta es la obra general a nivel de estructuras. Y teníamos 4 ingresos. La parte de acá, que es en este caso, hablamos de la avenida principal de Cusco, Avenida de la Cultura. Acá había otro acceso y acá había otro acceso. Por tanto, era conveniente dividir el proyecto en 4 sectores. La parte de acá, por el acceso de acá. La parte de acá, por el acceso de acá. El sector 1, el acceso de acá. Y bueno, sí estaba entre todos, pero se debía dividir o hacer un sector más por los tamaños de las áreas que estábamos estableciendo en los sectores. Una vez que se estableció el plan maestro, como les mencioné, cada sector se empezó a hacer una subsectorización, es decir, dividirlo en partes pequeñitas, como lo dice el tema de la física de producción, dividir lotes pequeños para que los lotes de transferencia sean lo más adecuados y lo más óptimos posible. En este caso, el sector 1 lo dividimos en 4 subsectores, el sector 2 en 6 subsectores, el sector 3 solamente en 2, bueno, el primer nivel era 3 sectores o 3 subsectores y los niveles superiores ya eran 2. Y el sector 4, que tenía una gran variabilidad, una complejidad enorme, estaba dividido, que bueno, variaba de acuerdo al nivel, ¿no? En este caso, iba entre 6 a 8 subsectores.
Tener en cuenta lo siguiente, los más estándares o los con poca variabilidad que teníamos en el proyecto era el sector 1 y el sector 2. Por tanto, se ve claramente que cómo estaba subsectorizado. Pero sin embargo, el sector 2 y el sector 4 era bastante cambiante, porque justo por ahí pasaba la galería comercial del centro comercial. Entonces, los detalles de arquitectura y las modificaciones de ingeniería que día a día llegaban, principalmente alteraban el sector 2 y el sector 4. Una vez que se plantea el plan maestro, que decidimos hacer 4 sectores, planteamos los subsectores, obviamente que es un trabajo colaborativo, ¿no? No es un trabajo que solamente se hace el jefe de planeamiento o la gerencia y se acabó, sino es una integración de todas las personas bajo una idea inicial, ¿no? En este caso, esta era la idea inicial, y a través del modelo BIM, que en este caso lo que le llaman el 4D, con la integración de tiempo, se planteaba a los demás ingenieros, a los demás involucrados, para de una vez establecer si era la mejor manera de atacar los proyectos o no. Acá vamos a ver un video rápidamente de uno de los sectores, en este caso hablamos del sector 3, de cómo ha estado dividido, ¿no? Entonces, como les mencionaba, este sector solamente tenía 2 sectores. Bueno, en la parte de acá tenía 3 sectores, pero las demás tenía 2 sectores, y acá vemos viendo los tiempos. Eso, ¿en qué ayuda realmente la visualización en video, ¿no? Porque obviamente esto no sale a obra, pero ¿en qué ayuda? Ayuda que rápidamente todos los involucrados entiendan en qué tiempo se debe hacer, cómo se va a atacar, cuál es la secuencia constructiva, y eso transmitirles a los subcontratistas y a los capataces. Una vez que vieron el video, o sea, claramente en 2 segundos, en 3 segundos se dan cuenta, primero, cuál es la secuencia, lo segundo, de qué parte está dividido el proyecto y cómo es el proceso constructivo que va a atacar. Cuando se les presenta esto, ellos dan su aporte constructivo y dicen, esto sí es factible o esto no es factible, por muchas razones que puedan plantear, y eso se va adaptando, se va moldeando con todos los involucrados del proyecto para plantear un objetivo final. Una vez que ya se ha planteado los objetivos, una vez que se ha planteado los objetivos, se tiene que desarrollar más a detalle cada modelo. ¿Esto con qué finalidad? No basta con decir esta etapa o este subsector lo voy a entregar en tal fecha, sino que también debe haber compromiso por parte de todos los involucrados, en qué tiempo se va a hacer cada parte del proyecto para lograr el objetivo. Es decir, en la semana 1, qué parte voy a hacer, en la semana 2, qué parte voy a hacer, en la semana 3, qué parte, hasta lograr cumplir toda la estructura de un determinado sector. En este caso les muestro el planeamiento del sector 1 y cómo semanalmente debió evolucionar. Bueno, por tema de tamaño de la imagen no se nota, pero acá hay información de los metrados a nivel de verticales, de encofrado, vaciado, acero, y eso les permite tanto a los capataces, a los subcontratistas, distribuir adecuadamente su cuadrilla y decir, ya, con esta cantidad lo necesito tal cual, y obviamente se aplicaron los conceptos de tren de actividades en la física de producción, ¿no?, que establece el Construction. Por eso, como ven acá, son áreas muy similares y una secuencia, ¿no? Vemos acá la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, semana 6, etcétera, etcétera, etcétera. Se dan cuenta de manera particular, bueno, no se visualiza bien, pero que una vez que se tuvo el primer nivel, por lo menos en el sector 1, se creció solamente el sector 1 y el sector 3. Sector 1, sector 3. ¿Esto con qué finalidad se hizo crecer el proyecto? Como le dije, el proyecto era cambiante. Al inicio no había estructuras metálicas y, sin embargo, a medida que ya estábamos en el primer nivel, se empezó a ver estructuras metálicas. Entonces, ¿qué hicimos? La estructura metálica principalmente había en esta parte de aquí. Mantener el mismo secuencia inicial nos obligaba a tener que demorar por lo menos 2 semanas. Pero si optimizábamos y hacíamos crecer el edificio, dábamos libre para que estructuras metálicas continúe y poder continuar posterior a las estructuras. Liberamos frente. Entonces, esas modificaciones, esas variaciones del alcance, había constantemente en este tipo de proyecto. Y de seguro que no es el único a nivel fast track que tiene mucha modificación, ¿no? Y eso es lo que realmente hace que un planeamiento, una parte inicial, esté en constante cambio. Acá vemos el planeamiento del sector 3.
¿Cómo iba a ser? Por ejemplo, a diferencia del sector 2 y el sector 3, este sector iba de una manera más, sin pocas modificaciones, y por ende la producción a ritmo constante era más notoria y se veía claramente el cumplimiento de plazos. Como ven, era una especie de ping-pong, ¿no? Sector 1, sector 2, su sector 1, su sector 2, su sector 3, luego pasamos al de arriba, sector 1, sector 2, sector 1, sector 2, sector 1, sector 2. Y era una secuencia claramente establecida que los propios capataces, los propios trabajadores ya se daban cuenta que era algo repetitivo y por ende ya optimizaban su trabajo. Este es el planeamiento del sector 4, este era el sector más complejo, con mucha variabilidad, mucho cambio constantemente, y sin embargo se planteó un tren de trabajo por cada nivel. Por cada nivel y poco a poco se iba desarrollando, ¿no? Pero ¿cuál es la idea? La idea al final es bonito, se visualiza en el modelo, ¿no? Se entiende claramente a nivel de colores, a nivel de áreas, qué parte se debe atacar primero una determinada semana, la otra qué parte se debe atacar las siguientes semanas, pero si esto no se transmite a obra, no se llega a transmitir a los involucrados que realmente ejecutan la obra, como son los subcontratistas, los capataces, los maestros de obra y demás, es como tener una gran herramienta, una idea genial, pero no se ha de cumplir, porque los involucrados directos no están integrados. Entonces, obviamente que se les hacía partícipe para las reuniones para definir la secuencia de trabajo, pero no basta con eso. El plan, o en este caso la sectorización o las subsectorizaciones, las fechas que se están comprometiendo, debe salir a campo, debe salir a obra. En este caso visualizamos que está en obra, ¿no? Acá está pegado el sector 3 en lo que se llama las subplanotecas, y claramente a visualización de cada trabajador. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar BIM? Primero, que visualmente lo comprende rápido. Lo segundo, que los metrados que nos ayudan a hacer el proceso de sectorización, los trenes de trabajo, se pueden sacar rápidamente y hacer la iteración de sectorización sin demorar mucho. Y por parte del personal obrero, capta la idea rápidamente. O sea, no hay mucha problemática en explicarle, sino más bien en comprometerlo, que realmente se debe cumplir en las fechas establecidas. A manera general, y cómo se empezó a realmente ejecutar o no el plan, ¿no? Una cosa es lo que dice el planeamiento, una cosa es lo que dice la sectorización, una cosa es lo que dice el modelo, una cosa es lo que dice los objetivos en papel o en la computadora, pero si no sale a campo, si no se aplica, es lo mismo que nada, ¿no? En este caso vemos que realmente se ha empezado a aplicar, ¿no? Acá vemos el sector 1, el sector 2, el sector 3 y el sector 4. Vayamos al sector 1, ¿no? El sector 1 está partido en 4 partes, como lo hemos visualizado en el modelo. Acá, este era el subsector 1, que ya estaba en un proceso de fondeo de losa y próximo a vaciado. Y la parte de aquí, o mejor dicho, este era el subsector 2, que se estaba alistando ya con todos los verticales para empezar a fondear. Pero ¿por qué no está fondeado inicialmente? Eso es lo que les decía, hay mucha variabilidad, ¿no? En este caso encontramos que la parte de aquí, todo lo que la cimentación que se había planteada no se había considerado respecto a la cimentación vecina. Y los procesos de atacar, como la calzadura, etcétera, no aplicaban en ese sentido. Teníamos que llevar a hacer muro pantalla y todo el proceso. Entonces eso nos paró. ¿Por qué? Porque la ingeniería no estaba totalmente definida. Mientras que acá vemos que sí estaba yendo el tren, ¿no? Igualito, el sector 2, el subsector 1, y acá ya se estaba empezando a fondear, para que la gente de acá pase acá, y luego aquí, y pasemos según correspondía al tren. Acá viene el sector 3, acá ya se está vaciando, o acá ya se está fondeando para vaciar, y acá vemos claramente que ya se está preparando los fondos para continuar, para hacer el tren de actividades. En el fondo, igualmente, ¿no? Vemos una parte que ya se está fondeando, que ya está próximo a vaciado, y los otros ya se está fondeando, y las otras partes, los verticales, se está terminando para empezar a hacer horizontales. Entonces se dan cuenta que todo lo que habíamos planificado, la secuencia constructiva está establecida en esta parte, se viene aplicando. Y bueno, la gran pregunta es, ¿se cumple tal igual como el plan? Claramente, como lo mencioné al inicio, el plan es un pronóstico de futuro,
pero no es nada absoluto, es completamente relativo, porque como les mencionaba, en el sector 1 hay presencia de cimentaciones que no se había previsto por parte del vecino, o un día era una zapata aislada y luego lo cambian a una platea de cimentación, o había que tener muro de contención, o mejor dicho, que no se había previsto los muros del vecino, y nos damos cuenta que su zapata era bastante superficial y lo que estaba planteado en el proyecto no aplicaba y se tenía que hacer otros procesos constructivos, y por tanto la sectorización que al inicio, que del 1 iba a pasar al 2, se tuvo que cambiar del 1 a este lado. Entonces va cambiando, ¿no? Pero es necesario iniciar con un plan. El plan sale a obra, nos damos cuenta que algunas cosas sí se cumplen y otras cosas no. Entonces tiene que ser dinámico, interactuar, pero sí con el compromiso de la gente de que los objetivos establecidos a nivel de fechas, a nivel de hitos, se han de cumplir sí o sí. Acá vamos más a detalle, ¿no? Vimos un plan general, un plan macro y cómo se estaba cumpliendo en obra, ¿no? Y veamos un look ahead, cómo se hizo y cómo se ve en obra, ¿no? En el sector 3, como les había mencionado, en el primer nivel había una subsectorización de 3 subsectores. Como se visualiza, este está próximo a vaciado, este ya se están mandándose los fondos y acá están terminando los verticales. Esto está planificado, está establecido en el modelo, está establecido en obra, está difundido hacia todos los participantes, y eso claramente se nota el resultado de difundirlo, de hacer la planificación y hacerlo con BIM a manera visual, ¿no? Porque que la gente lo comprende y estos son los resultados, ¿no? Que sí se estaban empezando a aplicar. Más o menos he mostrado de manera general el planeamiento de la obra, el plan general, el plan maestro y los full planning, ¿no? Pero este resultado, o mejor dicho, todo este trabajo se había aterrizado por los look ahead o los trabajos colaborativos que se realizaban, obviamente por los ingenieros de producción en primera instancia y transmitido a todas las áreas, ¿no? A las áreas de calidad, a las áreas de seguridad y claramente a los subcontratistas. Entonces, acá vemos una fotografía de las sesiones pool y las sesiones de look ahead por cada sector, ¿no? Vemos, este es un determinado sector, otro sector, otro sector. Como ven, estamos aplicando el Last Planner, haciendo que el flujo no pare. Pero por más que queremos garantizar que el flujo no pare, por las condiciones del proyecto y la variabilidad que se presenta, muchas veces es difícil asegurar eso. Pero la idea es enfocarnos en que tiene que haber un trabajo, un compromiso por parte de cada profesional para que tengamos a reducir la variabilidad y por tanto asegurar el plan. Acá vemos otro enfoque, ¿no? Otra reunión donde ya se aplica el modelo para definir ciertas actividades, ciertas secuencias constructivas o cambios que día a día vienen ocurriendo en el proyecto. ¿Qué hemos logrado al aplicar Lean? ¿Qué hemos logrado al aplicar BIM e interactuar en el planeamiento? Uno, acá va nuestro PPC, ¿no? Es claro que cuando se aplica una filosofía nueva, que todos los ingenieros no están involucrados en el proyecto, no se tiene óptimos resultados, ¿no? Y eso vemos claramente en las primeras semanas que nuestro PPC era bastante bajo. Llegamos entre un 56, 54%, 64%, 63%, etc. Pero posterior a eso, claramente vimos una mejora. Una mejora, ¿por qué? Porque el modelo nos dimos cuenta que no servía nada que estar en la oficina, no servía nada que esté pegado en las oficinas, sino que tenía que salir a campo. Los llevamos a campo, lo transmitimos con mayor fuerza a los subcontratistas, a los involucrados, y claramente se ve una mejora a lo largo de las siguientes semanas. Y obviamente también se hace la evaluación de causas de no cumplimiento, ¿no? Como dice el sistema. Entonces, ¿qué hemos logrado al final? Hemos hecho las mediciones y a nivel productivo y vamos mejorando. El nivel general de actividades medíamos mes a mes, y acá les muestro dos ejemplos, ¿no? Del mes de noviembre y del mes de diciembre, cómo nos ha ido, ¿no? El trabajo productivo en el mes de noviembre fue un 34% y en diciembre fue un 37%. Entonces vimos una mejora considerablemente, tal como se puede visualizar en los PPCs, ¿no? ¿Esto por qué? Primero, como les había mencionado, es más fácil para el capataz, para el supervisor, para el cliente entender el modelo, entender cómo va a ser la secuencia constructiva, transmitirlo eso a campo, a comprometer a toda la gente que las fechas de entrega, cuándo son los hitos de entrega, y claramente los resultados se reflejan aquí. Y obviamente acá, ¿no? Tal como lo dice Lean. Entonces,
¿Cuál es la recomendación que quiero dejar con esta experiencia que hemos tenido en esta obra, ¿no? Uno, si bien la teoría, Lean Construction, te dice que hay muchas herramientas para aplicarlas, lo primero que tenemos que hacer es evaluar realmente en qué proyecto nos estamos metiendo. No es lo mismo hacer un retail, no es lo mismo hacer una carretera que una edificación de habitacional. En una edificación habitacional puedo aplicar todas las herramientas de Lean. Y tal vez ya incluso no me puedo preocupar tanto que el flujo no pare, sino ya debo pensar en cómo optimizar los procesos, mientras que en esta no se puede hacer eso porque la ingeniería está cambiante, hay mucha indefinición por parte del proyecto, mucho capricho, digamos, por llamarlo así, del cliente, que un día te dice una cosa, otro día te cambia otra cosa. Entonces, lo primero que para aplicar Lean debemos prever para qué lo necesitamos, qué tipo de proyecto estamos haciendo, es ver también qué gente está detrás de todo el proyecto. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar todo el chip de cómo antes construía y adaptarlo a la filosofía establecida. Ver cómo la organización a nivel de las empresas, si están adaptadas, tienen procedimientos, tienen políticas establecidas para que se cumplan o no lo que mencionan las herramientas, ¿no? Como Lean y Lean. En resumen, una cosa es lo que dice la teoría, pero obviamente cuando salimos a campo y cuando lo aplicamos, nos damos cuenta que la realidad es un poco distinta. Pero sin embargo, tenemos que adaptar lo que sabemos, lo que consideramos que es óptimo, a lo que dice, a los requerimientos del proyecto. Y gracias a esa iteración, a ese compromiso entre todos los involucrados, se pueden lograr buenas cosas. Y para consolidar y establecer Lean o cualquier metodología o filosofía en una determinada empresa, en un determinado proceso, es un proceso gradual, ¿no? No es de la noche a la mañana. Por ejemplo, esta es una experiencia que de seguro nos ha de servir para otros proyectos, de tal manera que en un momento lleguemos ya no a preocuparnos que el flujo no pare, porque toda la gente ya sabe utilizar las planners, ya sabe ver sus restricciones, ya sabe evaluar los recursos que necesita, sino ya pensar cómo hacer más eficientes o posteriormente aplicar otras herramientas que mejoren día a día nuestro proceso. Bueno, más allá de explicarles la experiencia y cómo aplicarles Lean y Lean durante esta etapa, cómo transmitirlo, espero que les haya servido bastante. Y nada, estoy presto a alguna consulta, alguna inquietud por parte del público. Muchas gracias. Acá les dejo mis contactos para cualquier comunicación, interacción que me quieran realizar. Estoy presto para cualquier comentario, no sé, sugerencia. Gracias, David, por tu presentación. Es muy importante dar a conocer un poco sobre la sinergia que se puede dar cuando uno utiliza una filosofía de Lean Construction y las herramientas que el Lean nos ofrece, ¿no? Esto en aplicar en proyectos, como tú dices, atípicos o en proyectos de una otra manera, ayudan a que podamos nosotros ver un poco o rastrear mejor el tema de restricciones, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta ahí, ¿cómo manejaban ese aspecto de restricciones, ¿no? Entiendo que tenían 4 sectores, cada sector tenía un equipo diferente. ¿Cómo veían el tema de restricción, el análisis de restricciones, ya que tenían bastante variabilidad en el proyecto, ¿no? Sí, a ver, a manera de comentario, como se estableció atacar por 4 frentes, entonces cada frente tenía su propio ingeniero de producción. Cada ingeniero de producción tenía su propio ingeniero de calidad. Entonces, los trabajos de look ahead y análisis de restricciones eran independientes. Pero, o sea, ¿qué quiero decir? Que cada equipo hacía su propio look ahead y al final se planteaba el look ahead, se hacía el análisis de restricciones y se debatía con todos los ingenieros para hacer una sinergia completa, ¿no? De que una actividad no perjudique a la otra actividad del sector. Pero, a manera general, como te decía, por la envergadura y el tamaño del proyecto, se tuvo cada ingeniero de producción, cada ingeniero de calidad, que se hacía individualmente su look ahead, ¿no? Y posteriormente se compartía entre todos. Correcto, gracias, David. Tenemos una pregunta de Fabricio Gómez Silva. Nos indica, considerando que no se tenían sectores parecidos, con volúmenes diferentes, actividades diferentes, ¿cómo se calculó el uso de recursos, sobre todo el dimensionamiento de las cuadrillas?
A ver, sí, esa es muy buena pregunta. Lo que pasa que cada nivel, si por ejemplo, si acá visualizamos el sector 4, por nivel era totalmente distinto, decirlo, las áreas, ¿no? Entonces, las subsectorizaciones que se hacía era por nivel. Es decir, que el nivel 1 tenía 6 subsectores, el nivel 2 tenía 7 subsectores, el nivel 3 tenía 4 subsectores. Entonces, de cada subsector, obviamente por cada nivel, mejor dicho, se planteaba áreas similares y se nivelaba la cuadrilla por cada nivel. Eso iba cambiando por nivel, ¿no? Entonces tenías una cuadrilla definida por todo el primer nivel, pero en el segundo nivel ya cambiaba por los requerimientos del proyecto, ¿no? Y aparte, otra particularidad de este proyecto es que al inicio, cuando planteamos digamos, los subsectores iniciales, en el segundo nivel lo habíamos planteado 8 subsectores, pero aparecieron vigas postensadas. Las vigas postensadas que no las podíamos cortar, donde el planteamiento inicial que habíamos puesto, tuvimos que cambiar, hacer una subsectorización, y de lo que era 8 pasamos a 6. Entonces era cambiar cada rato, pero sí, por lo menos estandarizar a nivel de niveles, ¿no? Para que haya una cuadrilla, como lo dicen, un balanceo adecuado de cuadrillas. Correcto. Nos pregunta Albert Alex, ¿qué software recomienda usted para aplicar ambos métodos en un pad de lixiviación? Un pad de lixiviación. A ver, primero que hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Si bien existía un área BIM en el proyecto, nosotros como el área de planeamiento no estábamos encargados de modelar, ¿ya? Nosotros nos encargamos de gestionar la información que existía de un modelo base. En este caso utilizamos y seguimiento, y de acuerdo a los objetivos que uno tenga, debería utilizar el software que le es conveniente, ¿no? En nuestro caso fue Navisworks, y me parece que, según la pregunta, de acuerdo a sus necesidades, si lo que necesita es coordinar y no modelar, podría ser un Navisworks, ¿no? Correcto. Zulka Luis nos comenta, buenas noches. Cuando realizamos un full planning, ¿tenemos que agregar a ello el cronograma de adquisiciones, procura, o solo es necesario marcar el ingreso e inicio y colocación de los mismos? Cuando se hace un full planning, se hace un inicio de fin a inicio, ¿no? Solamente se ve qué actividades necesarias se necesitan para lograr o entregar el proyecto o cumplir un hito determinado. Se ponen las actividades, primero se ponen las actividades, y nos damos cuenta que tal vez esta secuencia establecida nos va a dejar fuera del tiempo que necesitamos. Entonces ahí se hace una sinceración de las actividades, pero no se ponen las procuras, no se ponen los materiales. Eso ya, las procuras y demás, se hacen en el Look Ahead. ¿Por qué? En el Look Ahead es una programación a mediado plazo, a 3 semanas, donde se evalúa la segunda y la tercera semana qué es lo que se va a hacer, y obviamente sale, como quien dice, un Look Ahead o una procura de materiales, ¿no? Correcto, Davis. Tenemos otra pregunta por Julio Rivera, nos indica, buenas noches. Son 2 preguntas, ¿no? La primera, ¿cómo se planifica el buffer considerando que hay mucha variabilidad en el proyecto? Y 2, el PMI define el alcance en el link y menciona mucha variabilidad. ¿Es una contracción o cómo lo interpreta? A ver, respecto a la primera pregunta, ¿cómo se define el buffer? El buffer en sí ya se define de acuerdo a la expertise de los ingenieros, la experiencia, el tipo de proyecto, y más o menos viendo la variabilidad existente, ¿no? En nuestro caso particular, como le dije, el proyecto iniciamos en julio. Era claro que en Cusco existe presencia de precipitaciones fluviales en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero hasta febrero. Entonces esa variabilidad no la íbamos a poder controlar porque no sabíamos cuándo iba a llover. Y aparte, la otra variabilidad era que cada rato iba a haber cambios en el proyecto. Entonces, para asegurar el plan, para que el flujo no pare, ¿qué hicimos? Si bien nosotros trabajábamos de lunes a domingo, nos dimos cuenta la primera o las 3 primeras semanas, al inicio planteamos un buffer de un día, pero no era suficiente. No era suficiente porque no lográbamos el plan. Por eso, como vieron, nuestro PPC era bastante bajo. Y nos dimos cuenta que el buffer tenía que ser 2 días. 2 días, es decir, programamos de lunes a viernes, y el sábado y el domingo las actividades que no se hacían se recuperaban. ¿Y eso qué nos ha permitido?
de tener mayor control en el plan, y lo siguiente, cumplir con los objetivos, ¿no? Como acá lo visualizo, en las primeras semanas teníamos un buffer de solo un día, es decir, solo el día domingo, y programamos de lunes a sábado, y no se cumplía. Llegamos a tener PPCs bajos de 54%, 53%, y nos dimos cuenta que no, que incluso ya se venía más las precipitaciones fluviales, iba cada vez más modificaciones del proyecto, entonces nos dimos cuenta que era conveniente hacerlo 2 días. Pero ya depende mucho de cómo vaya el proyecto, del tipo de proyecto y la expertise de los ingenieros, ¿no? En este caso, al final lo estandarizamos en 2 días el buffer. Correcto, David. Nos pregunta Carol Mesa, ¿se tiene alguna implementación de BIM en proyectos de saneamiento y carreteras? A manera particular, yo he participado en una implementación, en una obra de saneamiento. La verdad que no es muy complicado. ¿Por qué? Porque les hablo de un saneamiento rural, ¿no? En un saneamiento rural, ¿qué existe? Existe el apetar o el reservorio donde va a ser, las redes de conducción y las unidades básicas de saneamiento que se distribuye. Primero, que son actividades repetitivas, el tendido de la tubería y la construcción de la unidad de saneamiento. Entonces, establecer el proceso constructivo, no solamente de las planner, ahí de frente puedes ir a una segunda etapa, es decir, asegurar un flujo eficiente y aplicar técnicas de trabajo, porque la unidad básica en un lugar se repite en otro, en otro, en otro, en otro, en otro. Entonces es relativamente muy sencillo. Y lo otro es que Lean, o mejor dicho BIM, lo puedes aplicar ya no tanto para hacer el seguimiento, o mejor dicho, para planificar a manera como aquí, sino más que todo para sacar metrados, para sacar utilizarlo con más fuerza, digamos, ¿no? Pero sí, es más fácil el saneamiento. En carreteras todavía no he participado, la verdad. Correcto, David, muchas gracias. Ha sido muy enriquecedora esta sesión. A nombre de ProManagement, te damos las gracias por brindarnos un poquito de tu conocimiento. Pueden seguir a todos nuestros seguidores, por favor, a Davis. Él tiene un canal en Facebook de Constructenia, y ahí están sus datos para cualquier duda.